Bien, gracias a Dios por la oportunidad de poder seguir considerando su palabra. Y hoy toca el siguiente rey, que se encuentra en Segundo de Crónicas, capítulo 27. Segundo de Crónicas, capítulo 27. Así ponen la primera diapositiva. Este rey Jotam, podríamos considerarlo, sin duda, todo un ejemplo en perseverancia, todo un ejemplo en constancia. Dice que este rey, Jotam, empezó a reinar a los 25 años. Era hijo de Usías, el rey anterior, como pudimos ver. Un hombre también que caminó buscando de Dios y haciendo su voluntad. Solo que, como en muchos de los aspectos que podemos ver, nos da la oportunidad de considerar que pues nunca tenemos que confiarnos ni pensar que somos algo o alguien. Cuando alguien llega a ese punto, es tiempo de preocuparse. Es tiempo de preocuparse. Su madre se llamaba Jerusa. De ahí después aparece también por ahí nosotros Jerusalén, ¿verdad? Pero tiene que ver con una montaña, con un lugar donde fue construido el templo. Y reinó durante 16 años. Sin duda él tuvo la oportunidad de reinar quizás 4 años antes por la lepra que sufrió su padre Usías, por el único error que tuvo y que fue haber entrado al santuario y querer tomar una posición que el Señor no le había concedido. Este era precisamente el sacerdocio. Y se puso a ofrecer incienso. Y esto es una de las cosas que muchos tenemos que tener cuidado, porque de repente queremos ser todólogos, ¿verdad? Eso muestra de repente que nos sentimos ya superiores. Y eso nos puede llevar a veces a pasar por alto la palabra, el mandamiento que Dios ha ordenado. Bueno, hasta aquí llevamos, ¿sí? 10 reyes. Pero podríamos considerar 9, solamente 9, porque por ahí en el 7 tenemos a Atalía, una mujer que ni era del pueblo, de la descendencia, sino que pertenecía a Israel, no era del pueblo de Judá. Y entonces Jotam viene a ser el rey número 11. ¿Qué hemos visto en todos estos reyes? Eso, una inconstancia en la mayoría. A veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo. Y eso es también un sinónimo en cuanto al pueblo de Israel, al pueblo de Judá o al pueblo de Israel en ese momento, la parte que pertenecía. Que a pesar de lo que habían visto de Dios, a pesar de lo que habían disfrutado de las bendiciones de Dios, el pueblo seguía teniendo esa actitud hacia el Señor, no de fidelidad, sino siempre ese coqueteo con otros dioses. Alguien dice que esto es muy semejante a los cristianos, que podemos ver que muchos cristianos comienzan, van bien y luego de repente bajan. Y luego de repente otra vez van bien y otra vez.
Hoy vamos a poder ver algo muy interesante. Si alguien quiere atacar a Israel y si alguien quiere despedazarlo, precisamente son en los momentos en que ellos se han olvidado de Dios. Y Dios mismo se va a encargar, como hemos podido ver hasta ahora, de hacer ello. Y entonces Dios nos levanta también a los cristianos cuando ya nos alejamos de Dios, pues enemigos. Y entonces nuestros problemas se van incrementando. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque empieza de esta manera. Siguiente diapositiva. Pues dice la Escritura, hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto a los ojos del Señor. Por ahí puse unos lentecitos de 3D. No sé cuál fue su experiencia cuando vio la primera buena película de 3D. Y entonces recordamos lo que había pasado cuando se eligió al sustituto de Saúl, que se llama los hijos de Isaí y Samuel, un hombre de Dios, sí, un hombre de Dios, un profeta, un juez. Se dispara en el sentido de que, como todo hombre, empezamos a ver las apariencias, lo que tiene, lo que sabe, lo que dice. Dice allá en 1 de Samuel 16:7, que está en pantalla, dentro del fondo azul, pero el Señor dijo, no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. Sí, no es no es. La óptica de Dios es muy diferente a la óptica de los humanos. Desafortunadamente los humanos no aprendemos. Los humanos constantemente nos vamos por las apariencias. Y sigue diciendo esta versión, no se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Pero yo me fijo en el corazón. Y esto debería, por un lado, animarnos y bendecirnos, porque Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Bueno, sigue diciendo ahí en ese versículo 2 de este capítulo 27 del segundo libro de Crónicas, que conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Sí, así como había sido Uzías, con única diferencia que veremos más adelante. Muy bien, siguiente, para hacer una consideración del corazón. Todas las citas son de Mateo. Y dice algo que es toda una bendición para nosotros. Bienaventurados, felices los de limpio corazón. No los que creemos que son limpios, no los que creen que son limpios, sino dice que bajo la óptica de Dios ellos son los que lo verán, los que alcanzarán la meta, los que podrán ver eso. Pero si en tu nombre echamos en fuera demonios, pero si en tu nombre sanamos enfermos, pero si apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Dios ve el corazón. Y entonces, bienaventurados, felices de tener la oportunidad de saber que Dios ve nuestro corazón. Y esto es interesante. Y entonces el mismo Señor nos dice que donde está, ¿sí?, nuestro tesoro,
ahí estará también nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos intereses aparte de Dios, en personas, en riquezas, en cosas que no son Dios, bueno, se convierte en eso, en la parte importante, aquello que atesoramos, aquello que le damos todo un valor, que toma la gloria de Dios. 5:8 de Mateo y luego sigue 6:21. Muy bien, el hombre, dice el siguiente texto, que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y esto es interesante porque podemos conocer a la gente así. Cómo habla, qué es lo que expresa, qué es lo que dice. Tanto en este lugar como fuera. De sus pensamientos y sus sentimientos, como veremos enseguida. Pero dice, sí, que el hombre malo, también del mal tesoro, saca malas cosas. 12:35. Por último, solamente en cuanto a este aspecto, también dice que lo que sale, están preguntándole al Señor porque sus discípulos no se lavan las manos. Y él dice, no es lo que entra, sino lo que sale. Pero lo que sale de la boca del corazón, sale. Y ahí hacemos un paréntesis. ¿Qué sale de tu boca? Siempre se va a denotar lo que hay en tu corazón. Muchas veces hemos encontrado alguno, ay, perdón, se me salió. Porque de eso está lleno tu corazón. Alguien que está lleno de la presencia de Dios no ofende, no hace mal con su boca, pero que de vez en cuando te sale, no te engañes, tú estás mal, no te engañes, ay, pues una de vez en cuando, no te engañes, ¿sí? El tumor ya está ahí y es canceroso y va a cumplir su objetivo. Sigo leyendo, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Estoy pensando malo. Y el mal pensamiento no tiene que ver con que desee solamente cosas malas, sino que desee yo cosas aparte. A nosotros siempre tenemos cuidado, y lo hemos dicho siempre, los pastores, sí, a nosotros no nos interesa una iglesia, no nos interesa un local, porque entonces estaríamos perdiendo de vista. Si yo empiezo a pensar todo lo que yo he hecho y que entonces es parte de, ya me equivoqué. Alguien decía, pero es que la situación es que esto. Yo le decía, bueno, está bien, considéralo, porque el camino del Señor va a ser así. Para que no digas el día de mañana, por culpa de los hermanos, por culpa de la iglesia, estoy como estoy. Malos pensamientos contra los hermanos, del ver cómo, ¿sí? Del corazón salen, ahí están, el asiento de las pasiones y emociones, el corazón. Los homicidios, y es que no solamente matamos con un arma, sino también podemos con nuestras palabras. Y aquí hay gente que ha matado gente con sus actitudes agresivas, con sus actitudes ligeras.
cuando habla con otros. Los adulterios, decía él a veces, un ratito adentro, un ratito afuera, siendo ídolos de otras cosas. Las fornicaciones, en cuanto al aspecto de el cuerpo. Los hurtos, yo no robo. Bueno, es interesante cuando uno lee Malaquías 3, Malaquías, todo el libro, y lo medita, que esta gente no tan solo reconocía de lo que el Señor le decía, de lo que el Señor exhortaba, sino que ellos además decían: nosotros no, a Dios mismo. No, estás equivocado, Señor. Los falsos testimonios, es triste cuando mentimos por conveniencia, por mantener una imagen, por ir a favor de alguien. Y las blasfemias, todas esas palabras que no edifican. Bueno, después de este paréntesis, continuamos. Siguiente, por favor. Dice que en cuanto a su padre, precisamente final del versículo dice, ¿verdad? Casi, salvo que no entró en el santuario como el Señor. Uzías había tenido la oportunidad de poder mantenerse, y siempre su único pecado fue haber entrado de esa manera, sin pensar, sin meditar, sin tomar en cuenta, y tomar un lugar que no le pertenecía. Y ahora sí, dice el final del versículo algo muy interesante que lo puse en fondo rojo porque esto arde. Pero el pueblo, ¿qué? Continuaba, ¿qué? Corrompiéndose. Sí. Jotam era todo un ejemplo de servir y de buscar a Dios. Pero el pueblo vivía una vida doble, una situación diferente. Dice el segundo de Reyes de este mismo, que es un pasaje paralelo, ¿a qué se refería corrompiéndose? Dice que con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Algunos tienen sus altarcitos hoy en su casa. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía sacrificando aún ahí. En los dos lados. Seguía quemando incienso en estos lugares. Ese pueblo, esas ovejas del Señor, seguían teniendo esa actitud. Versículo 3 dice, acerca de todo lo que hizo muchas obras. Dice que edificó él la puerta mayor de la casa del Señor. ¿Sí? Hizo todo esto. Y sobre el muro de la fortaleza también edificó mucho. O sea, todavía reforzó, amplió en cuanto a la obra. Fue una persona que pudo edificar. Siguiente, por favor. Dice, y sigue diciendo el versículo 4, que edificó ciudades en las montañas de Judá. Y construyó fortalezas y torres en los bosques. ¿Qué pasa? Pues algo que dice Eclesiastés 3:3 en su tercera y última parte. Tiempo de edificar. El tiempo de edificar es muy interesante porque se puede edificar, dice el versículo 8 de este Eclesiastés 3, cuando hay tiempo de paz. Cuando hay tiempo de guerra,
No. El final todavía a lo mejor no llega. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo nos llevan a los cristianos a movernos en razón del Señor y poder ver que, si bien es cierto, tal vez no tengamos una guerra, todas las situaciones cada vez se ponen más tensas. Y hay situaciones, porque muchos de los que están en eminencia mienten y mienten y mienten, y muchos se están cansando y empiezan a darse ya por algún lado los pequeños grupos, que no solamente están en bloqueos y protestas, sino que ya se están armando. Tiempo de paz y tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía corrompiéndose. Bueno, y entonces también hubo la oportunidad de poder ver, dice el versículo 5, algo que sucedió. Dice que también tuvo el guerra con el rey de los hijos de Amós, a los cuales venció. Sí, hubo guerra. Fue rápida, fue corta, pero el Señor dio la victoria. Y entonces estos mismos hombres, los de Amón, un pueblo muy fuerte, un pueblo que constantemente íbamos a seguir viendo y que hemos podido ver que cuando se ha levantado, precisamente él sabe que cuando Israel se aparta de Dios es tiempo de atacarlo, porque son vulnerables, porque Dios no está con ellos. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año, bueno, plata, trigo, cebada, en fin, muchas riquezas. Y no solo eso, lo hicieron por varios tiempos. Alguien diría voluntariamente a fuerza. No, él no lo impuso. Salió de ellos porque había ese reconocimiento de este tiempo que sin duda este hombre espiritualmente estaba viviendo y que Dios estaba con él. ¿Y qué pasó con esto que Dios le permitió ir a esa guerra? Bueno, siguiente por favor. Dice el versículo 6, que de esta manera Jotam se hizo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo tan fuerte? ¿Por qué se hizo tan poderoso? Porque preparó sus caminos delante del Señor, su Dios. ¿Sí? Oí el otro día cantar una chiquita, ¿verdad? Decir, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Sí. ¿Quién es grande y fuerte? Nuestro Dios, no nosotros. Porque de Él viene todas las cosas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se hizo fuerte? ¿Por qué este hombre tuvo ese reconocimiento? Por esa persistencia. Continúo leyendo el versículo y después vamos a la otra figura, ¿sí? En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, el que le prosperó. Y a veces la prosperidad no tiene que ver con lo material, que muchas veces viene ahí. Muchas veces la aparente prosperidad económica ha sido para mal de muchos.
Qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. Y a veces algunos no necesitamos ser tan ricos, simplemente nos subimos al tabiquito, pensamos que por lo que ya tenemos, ya somos fuertes, ya somos grandes, ya estamos listos para cualquier cosa que venga en el futuro. Bueno, quiero andar un poco en persistió, ¿sí? ¿Sí? Él tuvo, ¿sí? Esa característica, ¿sí? De constancia. Constancia. Sí se ha preguntado, como yo muchas veces, y le han preguntado sin duda también, ¿por qué algunos cristianos, entre más pasa el tiempo, se van, en lugar de ir así, ya empiezan a ir así? O a veces simplemente ya así. Alguien decía que el permanecer creciendo horizontal no es crecer. No es cierto, dice, se va hacia abajo. Constancia es insistir, es resistir las tentaciones, las pruebas y nunca rendirse. Nunca rendirse. No, es que yo ya. No, pues es que ya no. Y a veces somos eso, dice Santiago, capítulo 1, versículo 6, está abajo. Pero pidan con fe, si alguno tiene falta de sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios, el principio. Bueno, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. ¿Qué pasa con la ola del mar? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte para la otra. Así son muchos cristianos ya. Seguro usted conoce a alguno o alguna. Simplemente van, vienen, van, vienen. Nuestro Dios es tan grande que yo que soy bien gruñón y enojón, ¿cómo me molesta que escriban Dios en sus mensajes con minúscula? Digo, ese es su Diosito. Y a veces no por mala intención, sino a veces simplemente, creo pensar, por evitar la fatiga y no porque es igual en cuanto a muchos dioses. Siguiente, por favor. Bueno, él sigue haciendo muchas obras, muchas cosas. Él no era tan sabio como su papá en el aspecto de crear cosas, sí, armamentos, cuestiones, pero sí los hizo. Que se rodeó de arquitectos, dice la escritura, e hizo muchas cosas más. Edificó torres en los montes, edificó en muchos lugares, ciudades, ¿verdad? Hizo mucho. Pero sobre todo, no perdió de vista ese buscar de Dios él. Y los demás hechos, dice, de Jotam, y todas sus guerras y sus caminos están ahí. Perdón porque me brinqué un poco, me pasé. Vamos a Mateo 15, 21 al 28, por favor. Mateo 15, 21 al 28. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Ya lo tienen? Amén, qué bueno. Vamos despacito, no corremos. Alternadamente, Mateo 28, 1 al 15. Les recuerdo otra vez a mis hermanos que dirigen y que predican. Por favor, la cita siquiera 3 veces. Y espérense un poquito. No todos son tan rápidos en el esgrima bíblico para encontrar la cita.
Muy bien, luego el primero, ustedes el siguiente, y dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Juntos, respondiendo él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¿Sí? Y entonces ella sigue diciendo, Leo, dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquel momento. Persistencia. Una mujer que no era judía. Una mujer que no era del pueblo. Pero una mujer que tenía fe. Que tenía fe en el Señor. Y ahí hay varios ejemplos de fe. Persistir. ¿Sí? Tener esa constancia. Me admira a mí como algunos antes llegaban media hora antes y ahora llegan barriéndose. Por diferentes situaciones, sin duda, algunos tienen trabajo y es normal, pero algunos simplemente porque es más cómodo. Porque pues siempre yo tengo que hacer las cosas. ¿Qué otro haga? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿O ya se les cayó la torre? Bueno, estábamos en la diapositiva del versículo 7. Dice que los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Sabía que todas nuestras cosas están escritas en un libro? Ay, no, ¿sí? Dice Apocalipsis 3:5, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esa persistencia, y no borraré su nombre del libro de la vida. Algún día se hablará de este paralelo en cuanto al Señor, que es el libro de la vida, y que Él mismo dice, que es la vida misma. En un libro se escribe todos nuestros hechos, nuestra vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esos seres que le alaban todo el tiempo, esos seres que todo el tiempo están buscando del Señor. Terminamos. Siguiente, por favor. Y entonces dice que durmió con sus padres y los sepultaron. Gracias a Dios, porque hoy, cuando parten nuestros seres amados y han aceptado a Cristo como Salvador, sabemos que duermen en el Señor y que un día nos volveremos a encontrar transformados, pero dispuestos para seguir alabando al Señor
y seguir realizando una obra para su honra y gloria. Pero además él tuvo el honor, como muchos no lo tuvieron, y que el pueblo daba hasta cierto punto el honor, los ancianos, los príncipes, que fue sepultado. Sí, en la ciudad de David, en el sepulcro de los reyes. Y reinó en su lugar Acaz, su hijo, que más adelante veremos precisamente este punto tan interesante. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder considerar, de poder ver todas estas cosas que Dios nos permite y nos va a seguir mostrando. Algunos decían, ya es cansado seguir hablando de los reyes. ¿Por qué será que el Señor nos lleva una y otra vez a seguir considerando esto? Estas altas y estas bajas, que ya nos quedan pocas oportunidades. Alguien decía, es que a mí me gusta que me exhorten en lo personal, que me digan. No, el Espíritu Santo lo hace muy bien, y si al Espíritu Santo a veces la persona no escucha, ¿a usted cree que a usted sí le van a escuchar? Ya le dijo una vez, ya le dijo otra, dice el Señor, no le eches las perlas a los cerdos. Se vuelven a su vómito como el perro. Expresiones muy fuertes, pero que sin duda cuando nos preguntan no quisiéramos ser de esos. Y Dios tampoco quiere. Por ello, la exhortación de la misma palabra del Señor. Amén, gracias a Dios. Esta fue una vida perfecta. Una vida conforme al corazón de Dios, a los ojos del Señor. A que así sea nuestra vida. Una vida conforme a los ojos del Señor. Y si hay algo por qué no está estorbando, aún es tiempo de arrepentirnos, dar media vuelta y seguir por el camino correcto. Sea que estemos 16 años, sea que estemos 40 y tantos años, pero Dios nos permita caminar delante de su rostro, con su presencia en nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra. Muy bien, nos saludamos a nuestros hermanos que están por ahí en YouTube y en Facebook, ¿verdad que también hay algunos? Entonces, gracias a Dios por ellos, que el Señor les bendiga. Muy bien, y recordando, hermanos, que pues tenemos nuestro aniversario el último domingo del mes y que pues vamos a ver qué cantidad se acumula para poder ver qué comemos. Si frijolitos con o carnitas, ¿verdad? Por ahí ya hay un presupuesto. Entonces, pues acérquense con el hermano Carlos Galván, con su cooperación, conforme a su corazón, ¿verdad? No conforme a la cantidad que híjole, pues ya ni modo, ¿verdad? Ahí doy 100 pesos, pero no más voy a traer a 10 familiares. No, tampoco se trata de que hay consumo mínimo, ¿verdad? O una cuota mínima. Pero sí, acérquese de todo corazón, ¿verdad? Y ahí que mi hermano lo anote, se ponen las listas de lo que se recoge, no para exhibir a los que pusieron y los que no, sino simplemente para ver que las cuentas son claras. Lo que se gastó y lo que se juntó. Muy bien, gracias a Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a implorar la bendición del Señor. Y si Dios permite, nos vemos ¿cuándo? El domingo. ¿A qué horas? ¿A las 10:10? No, a las 10.
A las 10, bueno, nos vemos al cuarto para las 10, ¿verdad? Y después nos quedamos para el siguiente culto. Me gustó Maranata. Lo único que no dieron de cenar, pero dieron de desayunar, dieron de comer, ¿verdad? Unos carnes asadas de este tamaño, ¿verdad? Y unas de pollo y no, ¿para qué les digo? Ya les dije al pastor que si me da posada todos los domingos, aunque nomás llegue yo después de las 2:30. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Creo que no se me olvida nada, ¿verdad? Bueno, oremos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque siempre tu palabra nos bendice grandemente. Sí, Señor, a veces es suave a nuestro paladar, como la miel, pero cuando llega, Señor, a nuestro interior y empezamos a digerirla, a veces es fuerte, Señor, nos lleva a la reflexión, a la consideración. Pero gracias, Señor, porque bien es cierto, tu palabra dice que cuando tú empieces, Señor, a preparar, cuando tú empieces a limpiar, vas a comenzar con los de casa. Permítenos, Señor, que cuando tú hagas esa limpieza, estemos listos y preparados para presentarnos, Señor, delante de ti. No conforme a nuestros ojos o a nuestro pensamiento, sino, Señor, conforme a tu voluntad, de acuerdo a lo que dice tu palabra que nos has revelado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y si Dios permite, nos vemos el domingo.